El corazón sale el callado aórtico o el arco aórtico, y a partir del arco aórtico yo tengo tres proyecciones. Una del lado derecho, que va a ser tronco brachiocefálico, y dos del lado izquierdo, que va a ser compuesta por la clave izquierda y la carótida, ¿cierto? Y la columna del lado izquierdo. En el tronco brachiocefálico, desde el tronco sale una carótida común o primitiva, ¿cierto? Del lado derecho, una subclavia del lado derecho para hacer un circuito similar tanto del lado derecho como del lado izquierdo, para llevar la sangre dando una función del cerebro del lado derecho, como va a ser también las funciones faciales del lado izquierdo. ¿Listo? Por eso que tienen dos vasos que están al lado. La única diferencia es que a nivel de la aorta, el lado derecho sale del tronco brachial. ¿Qué vamos a tener? Que esa arteria carótida común se bifurca en dos ramas, una carótida interna y una carótida externa. Para la circulación cerebral, ¿quién es la encargada de llevar esa sangre? La carótida interna, que es la que va. Para la porción maxilar y facial, ¿cuál es el vaso? La carótida externa, que es lo que vamos a profundizar ahorita. ¿Listo? Seguido. Centrémonos como para conocer cultura general un poco de la circulación cerebral, cómo va. La circulación cerebral va a estar dada por la carótida interna, pero también por las ramas que salen de la arteria subclavia, tanto izquierda como derecha. Esto es un esquema simplificado. Entonces, yo tengo unas porciones que van a ir más anteriores y unas porciones que van a ir más posteriores, unas que van a ir por toda la parte anterior de tronco cerebral, ¿cierto? Para subir pues por el mesencéfalo hasta el cerebro, y voy a tener otras raíces que van a ir por la parte posterior, ¿cierto? Del tronco cerebral, ¿cierto? El mesencéfalo. Esa porción anterior la va a dar la carótida interna, y la porción posterior la va a dar una rama que sale de la subclavia, que se conoce como la arteria vertebral. ¿Vertebral por qué? Porque va por las vértebras, que va por detrás. Entonces tengo una que va por delante y otra que va por detrás para llevar en relación hacia el cerebro. Veamos el circuito anterior cómo se forma. El circuito anterior, pues usted tiene que la arteria carótida va a pasar, ¿cierto? Va a llegar hasta el puente. Recordemos que en el puente yo tengo conexión con el cerebro. Ahí está claro el cerebro, ¿cierto? Esa carótida, bueno, listo, asciende por el puente hasta llegar hacia el diencéfalo, luego el diencéfalo, y a partir de aquí la carótida interna pues va a sacar la rama, ¿cierto? Conocida como la arteria cerebral media, y otra rama que se bifurca conocida como la arteria cerebral anterior. La cerebral media va a llevar toda la irrigación interna de su cerebro, y la cerebral anterior toda la parte externa y anterior de su cerebro, como el nombre lo indica. Media, toda la mitad de su cerebro, los hemisferios internos, y la cerebral anterior, pues toda la parte más externa y anterior. ¿Listo? ¿Qué viene de qué arteria? De la carótida. Para cerrar el ciclo, el circuito, usted tiene que la cerebral anterior se proyecta pues hacia adelante, sacando otra rama que se llama la arteria comunicante anterior, para formar todo el circuito completo, ¿cierto? Y comunicar, por eso es comunicante, tanto el vaso que viene por el lado derecho, tanto el vaso que viene por el lado izquierdo, y así logro todo el circuito anterior. Profe, ¿qué pasa con el circuito posterior? Entonces el circuito posterior, ¿quién tiene atrás? Viene desde la subclavia, tanto derecha como izquierda, para formar la arteria vertebral. Esa arteria vertebral viene posterior, ¿cierto? Atravesando por la parte de atrás del puente para conectar, formar la arteria basilar. ¿Listo? Y yo de la arteria basilar saco unas ramas
llame el cerebelo, las arterias cerebelosas, ¿cierto? En sus diferentes porciones, superior, media e inferior, para que la sangre a todo el cerebelo. Y continuar ascendiendo para formar la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, ¿a dónde llevará sangre? Como su nombre lo indica, cerebral posterior. Aparte externa y posterior del cerebro, ¿cierto? Entonces mire, cerebro posterior, cerebral posterior, cerebro anterior, cerebral anterior. Toda la parte interna de su cerebro, cerebral, es así que yo garantizo llevar todos los nutrientes, glucosa, bioelementos, ¿cierto? Material cache, al tejido neuronal de la corteza, como también de la sustancia blanca. ¿Listo? ¿Qué tengo? Que la cerebral posterior va a enviar unas ramas que se conectan, por así decirlo, con la carótida interna. En ese punto donde se conectan o anastomosan, es la palabra, se unen, va a dar origen a la cerebral media, ¿cierto? Y se va a proyectar la cerebral anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que el circuito más anterior en el cerebro se va a unir con el circuito más posterior para completar todo. Todo que recibe el nombre de polígono de. Esa es la circulación del cerebro. Una viene por la subclavia, otra viene por la carótida. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿O más o menos se comprendió? Circuito anterior, que es el que está en rojo, un circuito posterior, que es el que está por vía discontinuo más claro. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. Veamos esta variante, que es lo que nos interesa. Ya vimos lo interno que va a ir hacia el cerebro, ahora yo quiero ver qué pasa con esta externa, que es lo que usted hizo.